Tiempo para reunirnos con las Sagradas Escrituras. Escrito está en Efesios capítulo 5, versículo 17, lo siguiente: Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Qué alegría que estemos nuevamente reunidos en este bello parque, en este bello día donde Dios nos ha regalado un clima perfecto, donde podemos escuchar aún a los pajarillos cantar, ver a las personas también que pasan, incluso con sus animalitos, y que podamos tener en ese sentido la bella oportunidad de abrir todavía las Escrituras de manera pública, siempre confiados en la gracia de nuestro Dios, para estar atentos a lo que Él nos tiene que enseñar en esta bella mañana, en este bello día. Y como siempre, vamos a recordar por medio de las Sagradas Escrituras quién está en medio de nosotros en este tiempo, para que siempre, con temor, con reverencia, con respeto a nuestro Dios, fijemos nuestra atención en su persona y estemos atentos a lo que Él nos va a enseñar por medio de su Espíritu a través de sus Sagradas Escrituras en este tiempo. ¿Qué dice la Escritura, como siempre, por favor, en Mateo capítulo 18, versículo 20? Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Muchas gracias. Y para comenzar, como siempre, vamos a dirigirnos en palabras de oración a nuestro Dios. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, soberano Señor, te damos las gracias por este tiempo que nos permites poder abrir tus sagradas escrituras aquí en este lugar público, en este bello parque, para que podamos buscar tu voluntad, estar atentos a tus santas enseñanzas que diste por medio de tu amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y por medio de sus santos apóstoles y profetas. Gracias, Padre Santo, porque también a nosotros nos das el privilegio de poder abrir tus escrituras y de contar con la ayuda, con la asistencia de tu Espíritu Santo, para que podamos conocer tu voluntad y poner en nuestro corazón la disposición de obedecerte en todo tiempo. Te rogamos pues, Padre Santo, que nos hables por medio de tu Espíritu a través de las Escrituras, y a ti, Señor Jesús, te damos las gracias, porque por medio tuyo es que tenemos acceso con confianza a Dios nuestro Padre, y porque sabemos que podemos esperar tu segunda venida, porque tú eres Dios y tú eres fiel a lo que prometes. Gracias, Padre Santo, por este tiempo que te lo encomendamos, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a comenzar nuestro tiempo y vámonos a Lucas. Vámonos a Lucas, que es el libro de las Escrituras que venimos revisando, por medio del cual estamos recordando y afianzando aquellas enseñanzas que diera el Señor Jesús. En nuestro último tiempo que nos habíamos reunido, habíamos visto un momento muy especial en la vida del Señor Jesús. Él estaba saliendo de un largo periplo con gente muy particular. Además de sus apóstoles, discípulos y otros que lo seguían, estaban como siempre los fariseos, escribas e intérpretes de la ley cerca del Señor Jesús en todo momento. Luego de ese largo periplo que había empezado en la casa de un fariseo que lo había invitado al Señor, vimos en nuestra última enseñanza muy en particular que él había estado presente en una sinagoga enseñando. Y notamos esto con mucho cuidado, porque no era que el Señor se había reunido simple y sencillamente a anunciar el Evangelio del Reino de Dios, sino que dice la Escritura que él estaba enseñando, es decir, que él estaba formando vidas, lo que él luego ordenaría a sus discípulos a ser discípulos. El Señor estaba haciendo discípulos, estaba trabajando en la vida de los judíos, fieles al Señor, creyentes y que por ende estaban en la sinagoga, y otros asistentes que también, quizá no tan fieles, estaban presentes en la sinagoga. El asunto es que el Señor Jesús estaba ahí en un día de reposo y se había presentado, como lo vimos, el caso de esta mujer que había estado 18 años doblada por un asunto de un espíritu de enfermedad que la tenía en esa condición. Vimos a través de este milagro que hizo el Señor, cómo Él, a sus discípulos y por extensión a todos nosotros, nos dio 3 advertencias que debemos tener siempre presentes acerca de la obra del malo, la obra del caído y de sus caídos,
en medio de la congregación, en medio de las agrupaciones de creyentes. Sin embargo, también el Señor, además de advertirnos de estas tres acciones del malo en medio de la congregación, también anticipaba ya su triunfo, no solamente en la cruz, sino en su gloriosa resurrección, y que Él, siendo las primicias de Dios en la resurrección, marcaba el rumbo para nuestra futura resurrección. Esas tres advertencias nos llamaban la atención a tener cuidado acerca de las ataduras de Satanás. Y debemos tener cuidado, decíamos, por la Escritura, porque siendo creyentes incluso, podemos voluntariamente someternos a un pecado, a una situación así, y vivir como esclavos, como si no fuéramos creyentes. Otra advertencia que el Señor dio justamente a tono de la reacción, de la respuesta que dio el principal de la sinagoga, fue el hecho de tener cuidado de la hipocresía de los principales en medio de las congregaciones, y que estos, si se arrepintiesen, la cualidad, la característica que debería tener su supuesto arrepentimiento era la humildad. Cuando alguien que es principal en una congregación no tiene humildad, no puede decir que está andando en un camino de arrepentimiento. La tercera advertencia que el Señor había dado era que había que ser cuidadoso de no permitir la presencia demoníaca en las congregaciones, que se daba justamente a través de tolerar doctrinas de demonios que empezaban entrando por mandamientos de hombres. Y era lógico. Habíamos visto cómo los principales en las congregaciones, cuando no estaban conectados con el Señor, iban a tener que buscar cosas del mundo, cosas del cosmos, cosas del sistema que está bajo el maligno, para hacer funcionar sus congregaciones, para mantener a la gente activa, cosa que no debe ser así. El Señor pues dio estas tres advertencias, y después de dar estas tres advertencias, volvemos a decirlo, Él subraya su triunfo y el camino que nos ha abierto hacia la resurrección. Pero ahora vamos a ver otro momento importante de la vida del Señor Jesús. Él ya había terminado sus palabras, como lo vimos, dentro de esta sinagoga. Y días después ocurre una situación muy particular y muy importante, la cual ya habíamos venido anunciando incluso en enseñanzas pasadas, y que la vamos a revisar en Lucas capítulo 13, desde el versículo 22 al 30. ¿Qué dice, por favor, la Escritura en Lucas capítulo 13, versículos 22 al 30? Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando afuera empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos, él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa del reino de Dios. He aquí hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Muchísimas gracias. Este es un pasaje muy importante. Toda la Escritura es importante, pero para los discípulos del Señor, este pasaje es muy importante. Podríamos decir que es fundamental, porque una persona cercana al Señor Jesús en ese momento le hizo una pregunta clave: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Esta pregunta retumba siempre en los oídos de los creyentes. ¿Son muchos los que se van a salvar, como en las megacongregaciones donde hay miles de personas? ¿Cuántos son los que se salvan, Señor? ¿Son muchos o son pocos? Vamos a ver que la respuesta del Señor Jesús va a ser categórica y directa, por medio de la cual Él va a dar una preciosa enseñanza y también una santa advertencia. Pero la pregunta retumba en nuestros oídos: Señor Jesús, ¿son pocos en realidad los que se salvan? La pregunta del hombre, de la persona que le hace este cuestionamiento al Señor, es clave, es fundamental.
Pero vamos a ver en qué contexto el Señor le responde. Por favor, vuelve a leer el versículo 22. En este pequeño versículo vamos a encontrar que hay bastante enseñanza. ¿Qué dice, por favor, Lucas capítulo 13, tan solo el versículo 22? Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Muchas gracias. Ahora aquí notamos nuevamente la reafirmación de algo que dijimos minutos atrás. Y es que el Señor en estos tiempos ya no estaba tanto anunciando el Evangelio. Él ya lo había anunciado, ya había predicado, y lo que ahora estaba haciendo era formando discípulos, estaba enseñando, estaba formando vidas. El Señor estaba en este camino formando vidas, y el Señor hablaba y siempre estaba formando vidas. Es algo que hay que tener siempre en consideración. Y entonces volvamos a centrar nuestra mirada en la importancia de cada palabra que aparece en la Escritura. Y volvamos a decirlo. El Señor Jesús ya no estaba en este momento anunciando el Evangelio del Reino, sino que Él estaba enseñando. Centremos nuestra mirada en ello. Él estaba trabajando en vidas, Él estaba formando vidas, estaba haciendo discípulos. Vamos a revisar por un instante que al principio de su ministerio el Señor sí se dedicaba a predicar y a anunciar el Evangelio. Retrocedamos unas páginas, por favor, y vamos rápidamente a Lucas capítulo 8. En Lucas capítulo 8 vamos a ver una declaración en la que sí vemos que el Señor Jesús estaba pasando por aldeas y ciudades predicando y anunciando el Evangelio. ¿Qué dice, por favor, Lucas capítulo 8, versículo 1? Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el Evangelio del Reino de Dios y los 12 con él. Muchísimas gracias. Y fijémonos en ese detalle. Iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el Evangelio del Reino. Él ya había venido predicando y anunciando el Evangelio del Reino en todas las ciudades y aldeas. Y entonces es evidente que muy probablemente el Señor Jesús, en esta ciudad donde Él estaba enseñando, ya habría anunciado, como dice el capítulo 8, versículo 1 que acabas de leer, el Evangelio del Reino de Dios. Él pasaba por ciudades y aldeas, predicando y enseñando, y luego pasaba para afirmar la enseñanza. Primero anunciaba y predicaba el Evangelio, y luego pasaba y afirmaba la enseñanza. Vamos por favor ahora a Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Antes de Lucas está Marcos. Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. ¿Qué dice por favor la Escritura en Marcos capítulo 1? Buenos días. Capítulo 1, versículos 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Muchas gracias. Y aquí notemos algo muy curioso, y es que el Señor no iba diciendo, por favorcito, arrepiéntete. Al igual que Juan el Bautista, el Señor le daba una orden a la gente. El reino de los cielos se ha acercado. Por tanto, arrepentíos y creed. No solamente se trata de decir yo creo. El Señor antepone primero el arrepentimiento, porque como lo vamos a ver en este tiempo, el arrepentimiento se evidencia a través de obras, a través del fruto. Yo puedo decir que me he arrepentido, pero mi vida no lo refleja. Y el Señor Jesús dijo, por el fruto se conoce el árbol. Yo puedo decir que he pedido perdón a Dios por ese pecado en el que recurrentemente caigo, pero si sigo recurrentemente cayendo en él, es porque en mí no ha habido arrepentimiento. Tiene que haber arrepentimiento, obligatoriamente. Pero el Señor no solamente estaba enseñando en este tiempo, sino que Él se estaba encaminando a Jerusalén. Lo leíste en el versículo 22. Vamos a ver qué quiere decir esto de encaminarse. Regresemos a Lucas y vamos esta vez, por favor, al capítulo 4. En Lucas capítulo 4 vamos a ver de qué se trata este encaminarse. Lucas capítulo 4, versículos 14 al 21. El Señor había venido con un propósito especial. Él se estaba encaminando a Jerusalén para concluir ese propósito.
Pero contrario a lo que podemos pensar, nos vamos a llevar una grata sorpresa al descubrir el propósito por el cual él se encaminaba a Jerusalén. Lucas capítulo 4, versículos 14 al 21. ¿Qué dice la Escritura, por favor? Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me he ungido para dar buenas a los pobres. ¿Buenas nuevas? Buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Muchísimas gracias. Fijémonos cómo el Señor, después de salir de su tiempo en el desierto, donde fue tentado por el diablo, empieza en el poder del Espíritu Santo a predicar y enseñar. Él no tuvo el poder del Espíritu Santo para hacerla de milagrero, como lo vimos en la última enseñanza, que el principal de la sinagoga lo había insultado al Señor como que él hacía una especie de show y de teatro para lucrar, para trabajar, cuando le dijo: 6 días hay en que se puede trabajar. El Señor no tenía ese propósito, y cuando él empieza su ministerio, lo empieza predicando. Y justamente se cita el pasaje de Isaías el profeta, donde justamente habla de esto. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, ¿para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y el culmen lo encontramos en el versículo 19, a predicar el año agradable del Señor, el tiempo para la salvación. El propósito del Señor estaba enmarcado en predicar para la salvación de las almas en Israel en ese momento. En ese mismo capítulo 4, ¿qué dice por favor los versículos 31 y 32? En el mismo capítulo 4, ¿qué dicen los versículos 31 y 32? Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Muchísimas gracias. Y entonces vemos cómo se va aclarando más por qué el Señor se estaba encaminando hacia Jerusalén. Él tenía un propósito. Era predicar el año agradable del Señor y enseñar, formar, hacer discípulos. Y la doctrina del Señor era con autoridad, porque como lo hemos visto a lo largo de varias enseñanzas pasadas, la vida del Señor Jesús certificaba todo lo que él hablaba. Dicho de otra manera, él, como siempre lo hemos dicho, obraba primero y hablaba después. No es que hablaba primero y hablaba después. Él obraba primero y hablaba después, de manera tal que no había forma de rebatir su autoridad, porque lo que él decía, él primero lo vivía. Y eso es muy importante tener en cuenta. ¿Y qué dice ahora en el mismo capítulo 4 de Lucas, los versículos 42 y 43? En estos versículos el Señor hace una aclaración mucho más definida de la razón por la cual él fue encomendado por parte de Dios Padre. ¿Qué dice, por favor, los versículos 42 y 43? Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegando donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Muchísimas gracias. Y fíjate el remarque que dice allí. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Exacto. Ahí está el culmen, la síntesis de la razón por la cual él había sido enviado. Para esto he sido enviado. He sido enviado para anunciar, es decir, para predicar y enseñar el evangelio del reino de Dios. Ahí estaba la razón de ser de su venida. La razón de ser de su venida era predicar y anunciar, enseñar el evangelio de Dios.
Y es una cosa muy curiosa porque vamos a darnos cuenta que el sacrificio de Él en la cruz fue realmente el sello final, el sello que terminaría de confirmar la razón de su venida. El sello de la máxima encomienda que había recibido Él era su sacrificio. Pero hay una cosa muy curiosa al respecto de esto. Vamos por favor por un momento a Mateo. En Mateo capítulo 20 vamos a ver algo muy importante acerca de la obra que Él recibió, que le fue encargada, que le fue encomendada. Vamos a Mateo por favor capítulo 20, versículos 17 al 19. Hablando el Señor acerca de su razón de estar aquí, que había venido Él a predicar y enseñar, vale decir, a anunciar el Evangelio del Reino de Dios, Él hace una aclaración acerca de esa encomienda. ¿Qué dice, por favor, en Mateo 20, versículos 17 al 19? Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte. Y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Muchísimas gracias. Entonces, lo que Él iba a vivir, su muerte, sepultura y resurrección, Él lo venía anunciando como parte de lo que Él estaba anunciando. Él había venido para predicar y enseñar, para ir y hacer discípulos, enseñándoles que Él iba a morir, ser sepultado y resucitar al tercer día. Su muerte, sepultura y resurrección terminarían de sellar lo que Él había profetizado y lo que ya estaba de antemano profetizado en el antiguo pacto acerca de Él. Y Él lo estaba confirmando con su enseñanza, anticipando lo que iba a suceder para ese momento dentro de poco tiempo, que Él iba a morir, ser sepultado y resucitar. Esa era la obra que se le había encargado: predicar y enseñar, hacer discípulos. Y esto concuerda con lo siguiente. Vayamos ahora por favor a Juan capítulo 17, versículos 4 y 5. Según lo que registra el apóstol Juan en el Evangelio que lleva hoy su nombre, en Juan 17, versículos 4 y 5, vamos a ver algo muy importante acerca de la enseñanza del Señor Jesús. Y para entrar en contexto, por favor, ayúdanos con la lectura desde el versículo 1 hasta el versículo 5 de Juan capítulo 17. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a los que le diste. A todos los que le diste, los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozca, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Qué dice por favor los versículos 4 y 5? Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo desde que el mundo fuese. Antes que el mundo fuese. Muchas gracias. Entonces, si nos fijamos con mucho cuidado lo que dice la Escritura, hay un pequeño detalle en el versículo 4. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Él todavía no había sido crucificado. ¿Por qué dice he acabado la obra que me diste que hiciese? Porque ya había hecho discípulos. Esa fue la obra que recibió de Dios Padre. Él lo dijo: predicar, enseñar, anunciar el Evangelio. Ya terminé. Ya están listos. Todo terminó. Falta nada más el sello lacrado con mi sacrificio. Al pedir al Señor que lo glorifique, estaba pidiendo al Padre: ya es tiempo. Llegó la hora. Llegó mi hora. Yo lo sé. Ya están listos ellos. Ya trabajé en sus vidas. Ya están listos. Con la ayuda del Espíritu Santo que Él en este pasaje justamente pide
para que ellos sean asistidos. Y justamente en toda esta conversación que tuvo la noche que fue entregado con ellos, les anticipa que el Espíritu de Dios vendría y les asistiría. El Señor Jesús estaba diciendo: ya terminé. Padre, he terminado la obra que me diste que hiciese. Él recibió la encomienda de Dios Padre de predicar y enseñar, y esa misma encomienda Él se la da a sus apóstoles, a sus discípulos. Vayamos por favor a Mateo. Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. ¿Qué dice por favor la Escritura en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20? Está hablando el Señor Jesús a sus apóstoles y a los que se habían reunido con Él el día de su ascensión. ¿Y qué dice ahí la Escritura, por favor? Versículos 19 y 20 de Mateo 28. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Muchas gracias. Fíjate lo que dice. En el versículo 18 empieza el Señor diciendo: y Jesús se acercó y les habló diciendo a sus discípulos, al pesar de que dudaban, como dice algunos en el versículo 17, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, vale decir predicar. Y haced discípulos, vale decir enseñar. Dice bautizándolos y enseñándoles. Esa era la forma de hacer discípulos, bautizándolos y enseñándoles. En pocas palabras, el Señor les dijo: el Padre me encomendó que yo fuera predicando y enseñando, predicando y haciendo discípulos. Yo les encomiendo lo mismo: prediquen y hagan discípulos, prediquen y hagan discípulos, prediquen y hagan discípulos. El sacrificio final es el sello que termina de lacrar, de confirmar la divina encomienda que el Señor Jesús había recibido, pero de la cual, estando ya resucitado, encomienda lo mismo a sus apóstoles. Esta misma situación la vemos claramente reflejada en la vida del apóstol Pablo. Vamos por favor a Segunda de Timoteo. Vamos por favor a Segunda de Timoteo. Y en Segunda de Timoteo vamos por favor al capítulo 2. En Segunda de Timoteo vamos al capítulo 2, a los versículos 1 y 2. Recordemos el contexto. Pablo estaba preso y ya estaba a punto de morir, a punto de aplicársele sentencia de muerte. Y entonces le escribe esta última carta al discípulo Timoteo, colaborador suyo en el ministerio, y le dice así en Segunda de Timoteo capítulo 2, versículos 1 y 2. ¿Qué dice por favor la Escritura en Segunda de Timoteo 2, 1 y 2? Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Muchísimas gracias. Ahí vemos nuevamente la Santa Encomienda. Pablo sabía que ya su tiempo había llegado. Y lo vamos a ver en breve en la misma escritura de 2 de Timoteo. Y le dice a Timoteo lo mismo que el Señor Jesús le dijo a sus apóstoles. Lo que has oído de mí, pásalo, encárgalo. Por eso sabemos que hasta el día de hoy, la palabra de Dios da testimonio de cómo los discípulos del Señor Jesús han ido pasando de generación en generación este santo mandato. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros, o sea, a una nueva generación. Tú me has escuchado, ahora tú encárgalo a una tercera generación que sea capaz de encargar a otra generación y que sigan haciendo lo mismo. Y por eso, al pesar de que hay mucha gente que se levanta hoy en día contra el Señor Jesucristo, más de 2500 años antes, ya 500 años antes fue anunciado el Señor, y hace 2000 años que Él vino, aproximadamente, su enseñanza continúa. Porque han habido hombres fieles que han procurado enseñar a otros
lo que el Señor Jesús encargó. Y eso no se ha interrumpido. Al pesar de la obra del malo, eso no se interrumpió. Y esto es muy importante a tener en cuenta. En el mismo 2 de Timoteo, ¿qué dice por favor el capítulo 3, el versículo 12 y 13? 2 de Timoteo 3, el mismo capítulo 3, versículos 12 y 13. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Aquí hay una cosa que también el Señor Jesús les advirtió a sus apóstoles, a sus discípulos, cuando les dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, les dijo el Señor Jesús. Y eso lo podemos revisar en el Evangelio de Juan. Pablo está haciendo exactamente lo mismo en esta carta con Timoteo. El Señor Jesús les encomendó a los apóstoles, a sus discípulos, que vayan, prediquen y hagan discípulos. Y es lo mismo que Pablo le encomendó a Timoteo. El Señor Jesús les advirtió a sus discípulos que en el mundo tendrían aflicción, pero que deberían confiar porque Él había vencido al mundo. Y es exactamente lo mismo que Pablo le pide a Timoteo que anticipe a los hermanos cuando les dice lo que acabas de leer. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pero ¿qué dice ahora para cerrar en el mismo capítulo 4 de 2 de Timoteo, los versículos 1 al 7? ¿Qué dice 2 de Timoteo 4, versículos 1 al 7? Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. ¿Y qué dice el versículo 7, por favor? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Muchísimas gracias. Igual que el Señor Jesús había entendido que su labor de hacer discípulos y de haber predicado había terminado, y por ende ya sabía lo que iba a venir, Pablo también estaba en la misma condición. He predicado, he hecho discípulos. Terminó. Ya sé lo que falta. Seré sacrificado. Como dijo en otra oportunidad, por inspiración del Espíritu Santo, se cumplen en mi cuerpo los padecimientos que faltan por el Señor Jesús, por su santa iglesia. Se acabó. Ya sé, ya he peleado la buena batalla. Se terminó. Solo me resta esperar. Tú haz lo mismo. Ese es el mensaje. Pero hay una cosa maravillosa aquí. Porque si nos detenemos aquí en la enseñanza, cualquier persona que ignora de la Escritura podría decir: pero qué vida tan difícil. La del Señor Jesús acabó con sacrificio, y la de Pablo también, y la de los apóstoles también. Y olvidan que el Señor Jesús resucitó al tercer día, y olvidan el premio que hay para los discípulos de Cristo que cumplen con su tarea. Ahí mismo donde has leído, ¿qué dice el versículo 8, por favor? Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Muchísimas gracias. Y entonces, ¿cómo no amar la venida del Señor? ¿Cómo no predicar y anunciar el Evangelio? ¿Cómo no hacer discípulos? Sabiendo que el Señor, que es juez justo en su venida, habrá de recompensar a sus hijos fieles, que también trabajaron por Él. No debemos perder esto de vista, no debemos perder el enfoque. El Señor vino a predicar y a enseñar, a anunciar el Evangelio y a hacer discípulos, y cuando Él terminó esto, dijo: he acabado la obra que me diste que hiciese, estoy listo para el sacrificio, porque sé que resucitaré. Y en el caso del apóstol Pablo, le dijo a Timoteo: todo lo que has aprendido de mí, transmítelo a las siguientes generaciones para que hagan lo mismo, porque yo ya terminé, he peleado la buena batalla, he terminado mi carrera. Por lo demás, me resta
la corona de justicia que el Señor Jesús me entregará a mí y a todos los que aman su venida y fielmente le siguen hasta el final. Así que el fin del servicio a Cristo es un fin glorioso, es un fin con recompensa. No es simplemente una triste historia donde uno anda padeciendo cosas. No, se padece porque hay un objetivo mayor, que es la salvación de las almas y la conformación de la vida de Cristo en la vida de sus hijos. Pero a nivel personal, los que amamos la venida del Señor Jesús y estamos dispuestos a trabajar por Él y para Él, seremos recompensados por su gracia. Sin embargo, sigue retumbando la pregunta que hizo ese hombre al Señor Jesús. En el versículo 23 que leíste minutos atrás, está la pregunta: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y vamos a ver en este momento la respuesta del Señor Jesús. Y para ver la respuesta del Señor Jesús, volvamos a Lucas capítulo 13. Volvamos por favor a Lucas capítulo 13. En Lucas capítulo 13, la respuesta del Señor es muy dura. En el versículo 23 del capítulo 13, tú habías leído lo que alguien le preguntó. Alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Muchos procurarán entrar y no podrán. La respuesta implícita del Señor era: sí, son pocos los que se salvan. Muchos van a procurar entrar y no podrán. La respuesta del Señor es lapidaria. Es como un baldazo de agua fría para aquellos que hablan de avivamientos y grandes movimientos de miles de personas. Recordemos que el Señor Jesús empezó solo, luego dos, luego unos cuantos más, luego le empezaron a seguir las multitudes, aunque como él mismo les dijo a las multitudes: ustedes me siguen porque les di de comer. Y luego otras multitudes más, y cuando él empezó a endurecer el mensaje, dijeron: dures esta palabra, ¿quién la puede oír? Y se empezaron a ir. Y en un momento dado el Señor Jesús voltea y están los 12 con los que había comenzado. ¿Y qué les dijo? ¿Queréis iros acaso también vosotros? El Señor Jesús estaba dispuesto a volver a comenzar, porque Dios no se fija en el número de personas, sino en el corazón de las personas. En una congregación pueden haber 2, 3, 4, 5, 6 o 7, pero si esos 7 tienen un corazón fiel al Señor nuestro Dios, cuentan más que 500, 100, 1000 o 10,000 en una congregación donde ninguno es verdaderamente fiel a Cristo y a su doctrina. Benditos sean los que se reúnen siendo 7 o 6, si sus corazones son puros delante de Dios y fieles a Cristo, que los 5,000 o 4,000 que uno ve lleno de gente que blasfema del nombre de Dios viviendo impíamente. Entonces la respuesta del Señor no era lo que uno podría esperarse. Señor, ¿son pocos los que se salvan? Voy a ser sincero, sí. Por eso esfuérzate, sé de los pocos. Sé de los pocos. Esforzaos, les dijo ahí. El Señor fue directo. Señor, ¿son pocos los que se salvan? Esfuérzate. Sé de los pocos. Esfuérzate. Y por eso podemos afirmar que en el punto en el que estamos, el Señor va a dar una enseñanza fundamental. ¿Y cuál es la enseñanza fundamental? Que son pocos justamente los que se salvan al pesar del esfuerzo de los muchos. Y esa enseñanza fundamental para nosotros los discípulos de Cristo pasa primero, obviamente, por tener presente que debemos esforzarnos. El ser hijo de Dios, el ser salvo por la gracia de Dios, no me hace una especie de tirano que me cruce de brazos y no haga nada. Los que verdaderamente se arrepienten muestran frutos dignos de arrepentimiento, como diría Juan el Bautista. Los que verdaderamente se han arrepentido y han creído en el Evangelio, obran. Pues como dijo Santiago, Jacobo, el hermano del Señor: a ver, muéstrame tu fe sin obras. ¿Dices que tienes fe?
Muéstrame. No me digas en qué crees, muéstramelo. Dices que crees en Cristo, dices que eres discípulo de Cristo. A ver, ¿cómo están tus obras? No somos salvos por medio de las obras, sino por medio de la fe. Pero si hemos sido salvos por medio de la fe, entonces tenemos que obrar. Porque no es lógico que yo diga, soy salvo por la fe de Cristo, y ya confesé como si fuera una especie de contrato de trabajo con el Señor, ya me salvó, y yo no haga nada. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está la obra del Espíritu de Dios moviéndome a obrar en nombre de Cristo? No somos salvos por las obras, pero nuestras obras dan testimonio de que somos salvos. Volvamos a decirlo. No somos salvos por las obras, sino por la fe. Pero la fe se manifiesta a través de una vida que obra en el poder del Espíritu de Dios, en el nombre de Jesucristo, para gloria de Dios Padre. Pero aquí radica una pregunta del mensaje. El Señor empieza a decir que debían esforzarse sus discípulos por entrar por la puerta angosta. ¿A qué puerta angosta se refería el Señor Jesús? Ya lo había mencionado en una enseñanza anterior. Vamos por favor a Mateo. En Mateo capítulo 7 vamos a encontrar este asunto de las puertas angostas y de los caminos también angostos, de las puertas estrechas, caminos angostos. Vámonos por favor a Mateo capítulo 7. En Mateo capítulo 7, hablando el Señor en lo que generalmente conocemos como el Sermón del Monte, una serie de enseñanzas que dio empezando nomás su ministerio, en el capítulo 7, ¿qué dijo por favor el Señor Jesús en los versículos 13 y 14? Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Muchísimas gracias. Fijémonos con cuidado lo que había dicho ya el Señor en una enseñanza pasada. Ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y estrecha la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. El mensaje del Señor en Lucas 13 era claro. Sigue por el camino, aunque sea estrecho, pero que te conduce a la vida. Señor, ¿son pocos los que se salvan? Déjame decirte que sí. Esfuérzate tú. Esfuérzate tú. Mira que has recibido la gracia de Dios por medio de la fe. ¿Qué haces que no te esfuerzas? Mira que son muchos los que se pierden. Y tú, por gracia de Dios, no estás en ese camino. No andes como si estuvieras en ese camino ancho. Procura andar santamente como quienes andan por el camino estrecho. Y entonces, si respetamos el contexto de lo que el Señor está diciendo, Él hace una aclaración como si fuera el zoom de una cámara de fotos para entender un poquito más qué es eso de encontrar la vida. Versículos más adelante, dice el Señor así en el versículo 21. No todo el que me dice, y mire el paralelismo con lo que acabamos de leer en Lucas capítulo 13, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. La vida, para el momento en que el Señor está enseñando esto en Mateo, solo podía concebirse de una manera, en el reino de Dios. ¿De qué trataba el evangelio que había predicado el Señor Jesús? Del reino de Dios. ¿De qué enseñaba el Señor Jesús a sus discípulos? Acerca del reino de Dios. Y ojo que, como vamos a ver más adelante, el Señor Jesús dijo de Él mismo que Él era la puerta para las ovejas. ¿Para entrar a dónde? Al reino de Dios. Y Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. ¿Camino hacia dónde? Hacia el reino de Dios. Entonces, quienes no estuviesen atentos a la enseñanza del Señor Jesús, el Señor Jesús, como buen maestro que siempre fue, traía, como ya lo hemos dicho en varias oportunidades, a la memoria sus enseñanzas, como para que, como le dijo una vez a sus discípulos, le penetren bien sus enseñanzas. Cada cierto tiempo el Señor les recordaba y les recordaba y les recordaba. ¿Se acuerdan lo que les dije de la puerta estrecha? ¿Hacia dónde conducía? Hacia el reino de Dios, maestro. Y esa es la vida. De eso estoy predicando y enseñando hace 3 años.
esfuércense porque son pocos los que van a entrar. Pero ahí uno podría rascarse la cabeza y decir, pero si son muchos los que se esfuerzan, ¿por qué entran pocos? En breve lo vamos a ver. En breve lo vamos a ver. ¿Cómo es que uno entonces se esfuerza para poder entrar? Regresemos por favor a Lucas capítulo 13. Regresemos por favor a Lucas capítulo 13 para poder responder a esta pregunta lógica. Si el Señor está mandando esforzaos a entrar por la puerta angosta para no caer en el camino ancho que lleva a la perdición, lógico es preguntarnos cómo es que uno se esfuerza para poder entrar por esta puerta angosta. Y es lo que vamos a ver inmediatamente. Y para poder enfocarnos, por favor, vuelve a leer Lucas capítulo 13, versículos 22 al 24. Enfoquémonos nuevamente en lo que dijo el Señor Jesús. Lucas capítulo 13, versículos 22 al 24. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, porque son pocos los que se salvan. Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Gracias. Y entonces vamos a enfocarnos en esta orden que dio el Señor, porque fíjate que es un imperativo. No les dijo, muchachos, si quieren pueden esforzarse. No, esforzaos, fue una orden directa. Buenas tardes, buenas tardes. Fue una orden directa. Vamos por favor a Mateo capítulo 7. Regresemos a Mateo capítulo 7, en los versículos 13 al 14 y luego la sección del 15 al 20. Vamos primero a Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14, que los acabas de leer, por favor. Vuélvelos a leer en Mateo 7, 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Gracias. Para podernos esforzar, lo primero que tenemos que hacer es cruzar la puerta. Lo primero que tenemos que hacer es esforzarnos por cruzar esa puerta y quedarnos en el camino angosto. Lo primero que tenemos que hacer es recibir el Evangelio del Señor Jesucristo. Una persona que no ha confiado en Cristo, una persona que no le ha creído a Cristo, no puede estar en el camino angosto que lleva a la salvación. No puede. Su primer encontrón va a ser con la puerta, y Cristo es la única puerta de acceso a Dios Padre. Así que lo primero que debemos tener presente es eso. Pero lo segundo que el Señor nos enseña es a detectar a quienes sí se están esforzando por entrar por esa puerta, para que podamos mantener comunión con dichos hermanos, con dichas personas. Vamos a aprender a detectar a quienes sí se están esforzando, y eso se detecta por medio del fruto. Fíjate lo que dice del 15 al 20. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. Esto lo acaba de decir el Señor después de lo que has vuelto a leer acerca de que debían esforzarse por entrar por la puerta estrecha. Por el fruto se conocería, el fruto en su propia vida. Y ahora, ¿qué dice, por favor, los versículos 21 al 23 ahí nomás de Mateo 7? Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Fíjate, ahí estás empezando a leer de qué fruto estaba hablando el Señor. El Señor les dice, versículo 13, entrad por la puerta estrecha. Luego advierte, guárdense de los falsos profetas. Ustedes sigan entrando. ¿Por qué? Si ese falso profeta dice que él ya entró por la puerta estrecha y te está queriendo guiar, mira los frutos en su vida. ¿Cuáles son los frutos en su vida? Por el fruto se conoce el árbol. ¿Qué fruto, Señor? Fácil. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El primer fruto de una persona que dice que se está esforzando por entrar por la puerta estrecha y por el camino angosto es si está haciendo la voluntad de Dios Padre. Si no está haciendo la voluntad de Dios Padre, no se está esforzando por entrar por el camino estrecho. No se está esforzando.
¿Y cómo va a conocer la voluntad de Dios Padre? Por medio de las Sagradas Escrituras. No hay otra forma de conocer la voluntad de Dios que no sea por medio de las Sagradas Escrituras. ¿Qué dice los versículos 22 y 23? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Muchísimas gracias. Ahí está clarísimo. Si alguien dice, no, yo soy creyente, o incluso con atrevimiento, no, yo soy cristiano, y no sabe siquiera cuál es la voluntad de Dios Padre y por ende no la puede hacer, esa persona debe tener cuidado de hacia dónde se está dirigiendo realmente. Pueden muchas personas, y de hecho lo hacen, llenarse la boca diciendo que son cristianos, o discípulos del Señor, o creyentes. Pero si no están haciendo la voluntad de Dios, y para hacerla primero hay que conocerla, quizá el Señor tenga que decir, nunca te conocí. Si no sabías la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ¿cómo decías que estabas haciendo la voluntad de mi Padre que está en los cielos? Es una contradicción, es una mentira. Pero fijémonos el detalle. ¿Qué dice, por favor, el versículo 24 al 27? Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a casa sobre la roca. Perdón, Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Muchísimas gracias. Y entonces acá tenemos otro fruto que nos permite evidenciar cuando una persona se está esforzando por entrar por la puerta y seguir por el camino angosto. Lo primero es la evidencia número 1, el primer fruto, hacer la voluntad de Dios Padre. Y el segundo fruto es hacer lo que el Señor Jesús dijo. Yo no puedo decir que soy discípulo de Cristo si no conozco las enseñanzas de Cristo. Yo no puedo decir que soy discípulo del Señor Jesús si no sé nada de lo que dijo el Señor Jesús. Si yo no tengo presentes sus enseñanzas, sus amonestaciones, cómo era de celoso respecto a la casa de Dios, cómo era su celo por las almas, cómo era de valiente para enfrentar a los fariseos, escribas e intérpretes de la ley, si yo no sé cómo él iba perfilando su enseñanza, ¿cómo lo voy a obedecer? Y peor, si es que yo digo y realmente conozco algo de la vida del Señor Jesús y no hago caso a sus palabras, entonces yo no me estoy esforzando por ese camino. ¿Por qué camino estoy yendo? ¿Cuál es mi verdadero sendero? ¿Cuál es mi verdadero camino? Si no conozco la voluntad de Dios, ¿cómo digo que la hago? Si no conozco las enseñanzas del Señor Jesús, ¿cómo digo que soy su discípulo y que estoy obedeciendo su voz? Entonces, dos de los tres frutos que caracterizan al creyente que verdaderamente se está esforzando por andar en el camino del cristiano, en el camino angosto, en el camino que lleva al reino de Dios, son primero, que hace la voluntad de Dios Padre, y segundo, que obedece la palabra del Hijo de Dios, Jesucristo, nuestro Señor Dios y Salvador. Y la tercera evidencia, el tercer fruto, como lo dice la misma Escritura, es que debe estar lleno y ser guiado por el Espíritu de Dios, que justamente fue el que nos reveló la voluntad de Dios Padre y los mandatos del Hijo por medio de las Sagradas Escrituras que Él mismo inspiró. Vamos por favor a 2 de Pedro, capítulo 1. Después de Hebreos, Santiago, vamos a 2 de Pedro, capítulo 1, para recordar las santas palabras del siervo de Dios, inspirado justamente por el Espíritu Santo. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21. ¿Qué dice, por favor? Vamos a leer desde el versículo 19, por favor. 2 de Pedro 1, 2 de Pedro 1, versículos 19 al 21. ¿Qué dice la Escritura, por favor? Porque nunca la profecía fue... Desde el 19, por favor. Desde el 19 hasta el 21.
Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Muchísimas gracias. Y entonces aquí vamos notando algo muy importante. ¿Cómo yo sé, cómo puedo detectar a quienes verdaderamente andan por el camino del esfuerzo, de andar por el camino angosto, habiendo atravesado la puerta que es Cristo Jesús nuestro Señor? ¿Cómo yo detecto eso en otros y aún en mí mismo? ¿Cómo yo sé que estoy esforzándome por el camino que marcó Cristo cuando estoy haciendo la voluntad de Dios, cuando obedezco a las palabras de Cristo y cuando estoy lleno del Espíritu Santo que inspiró a los santos hombres de Dios para escribir las Sagradas Escrituras? En pocas palabras, cuando estoy sujeto en obediencia a la plenitud de la deidad, cuando obedezco al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, cuando estoy sujeto a Dios, es que yo puedo decir que me estoy esforzando. Yo no puedo decir que me estoy esforzando si digo que me someto a Dios, pero no me someto a Cristo. Yo no puedo decir que estoy yendo por el camino de Cristo si no estoy lleno del Espíritu Santo, que es estar lleno de las Sagradas Escrituras, como también nos lo enseña Colosenses capítulo 3. Si no hay escritura en mí, si no hay palabra de Dios en mí, si mis pensamientos no están sujetos a los pensamientos de Cristo, ¿cómo digo que estoy haciendo la voluntad de Cristo? Esta es la evidencia, este es el fruto. No es el fruto pararse frente a un grupo de personas y hablar bien. No es el fruto tener mucho conocimiento, porque como lo dijo el siervo de Dios, inspirado por el Espíritu Santo, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Así que el fruto tiene estos tres matices. Si yo digo que me estoy esforzando por el camino que el Señor Jesús dejó, habiendo atravesado la puerta, habiendo recibido a Cristo Jesús, me debo estar esforzando por, 1, obedecer la voluntad de Dios, lo que implica que la conozca. 2, obedecer la palabra del Hijo de Dios, nuestro Señor Dios y Salvador Jesucristo. Si digo que soy su discípulo, tengo que hacer caso de lo que mi Maestro dice. Y 3, cuando estoy lleno del Espíritu Santo que inspiró a los santos hombres de Dios para escribir las Escrituras. Y entonces nace otra pregunta lógica. El Señor dijo, esforzaos por entrar por la puerta angosta. Y la pregunta es, ¿hasta cuándo podemos esforzarnos? Hay mucha gente que dice, no, me esfuerzo mañana. Hoy estoy bien así. No, tú sabes, hermano, necesito solucionar algunas cosas. De repente voy a tener que mentir. O voy a tener que decir tal o cual cosa, o actuar de tal o cual manera. Después me arrepentiré, después obedeceré a Dios y a Cristo y de repente me lleno de la palabra del Espíritu de Dios. Pero eso será después. Falso, eso es un error y lo tenemos que corregir ahora. Y entonces, para enfocarnos en corregir este engaño de mañana me arrepiento, mañana conoceré la voluntad de Dios y quizá pasado la obedezca. No, sí, yo soy creyente, pero eso de ser discípulo, bueno, sí, también porque ya me bauticé. Falso. Para corregir esto, debemos tener primero presente que no siempre habrá oportunidad para arrepentirse. No siempre habrá oportunidad para esforzarnos por entrar por la puerta estrecha y seguir el camino angosto que el Señor Jesús nos marcó con su propia vida. Para entender esto, por favor, regresemos a Lucas capítulo 13. Regresemos, por favor, a Lucas capítulo 13. La enseñanza del Señor Jesús fue clara a través de toda la Escritura. Lucas capítulo 13, por favor vuelve a dar lectura en Lucas capítulo 13 a los versículos 25 al 28. ¿Qué dice Lucas 13 de los versículos 25 al 28? Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste.
Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartados de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Muchísimas gracias, ¿no? Dice ahí la escritura en el 28, allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. ¿Por qué podemos decir que no siempre habrá la oportunidad para atravesar la bendita puerta que es creer en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador y Dios? Porque el Señor Jesús lo dijo. Cuando el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando afuera empecéis a llamar, éste dirá, no sé de dónde sois. Esta figura que el Señor utiliza para enseñar está hablando de sí mismo. El Señor Jesús es este padre de familia que se ha levantado y ha cerrado el tiempo. El Señor Jesús tenía un trato muy particular con sus apóstoles. Sabemos que otros judíos, rabinos, también hacían uso de esta expresión, pero que lo haya hecho el Señor Jesús la vuelve a esta expresión muy especial. Y es que el Señor Jesús a sus discípulos les decía, hijitos. Muchos de ellos eran mayores que Él, pero Él les decía, hijitos. Vamos a ver esto, por favor, en Juan capítulo 13, versículos 33. Vamos a Juan, por favor, capítulo 13, versículo 33. ¿Cómo trata el Señor Jesús a sus discípulos, por favor? ¿Qué les dice en Juan capítulo 13, versículo 33? Hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Gracias. Y el Señor Jesús nos está mostrando ese trato paternal que Él tenía. Él reflejaba a Dios el Padre. El que me ha visto a mí, decía Él, ha visto al Padre. A sus discípulos les decía, hijitos, cuando el padre de familia, es decir, el Señor Jesús, se hubiese levantado. ¿Qué quería decir con esto de se haya levantado? Vamos por favor a Hechos capítulo 17, versículos 29 al 31. Hechos 17, 29 al 31 nos recuerda el Señor por medio de su siervo Lucas el momento en que Pablo estaba en Atenas exponiendo la Escritura a los atenienses. Hechos capítulo 17, versículos 29 al 31. ¿Qué dice la Escritura, por favor? Siendo, pues, linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Muchísimas gracias. Fíjate el testimonio del Señor. Cuando el padre de familia se haya levantado de entre los muertos. El Señor Jesús iba a ser levantado de entre los muertos. Vamos por favor ahora a Juan capítulo 12, versículos 28 al 33. Retrocedamos nuevamente a Juan, al capítulo 12, y veamos los versículos 28 al 33. Juan capítulo 12, versículos 28 al 33. ¿Qué dice Juan 12, 28 al 33? Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno, y otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos traeré a mí mismo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. ¿Y qué dice el 33? Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Cuando se refiere a que el Señor Jesús iba a ser levantado en la cruz. A esa muerte se estaba refiriendo. Y es muy curioso que Él, y dice la Escritura,
que dentro de una de las cualidades que el Señor Jesús tenía y que tiene es que es varón profeta, el Señor Jesús les estaba anunciando en el pasaje de Lucas esto mismo. Arrepiéntanse ahora. Ahora es tiempo de pasar por la puerta estrecha. No esperen a que yo sea levantado para recién. Aprovechen, yo estoy aquí con ustedes. Pueblo de Israel, estoy con ustedes aquí, ahora. Me están viendo, me están escuchando. Todavía es tiempo, esfuércense por hacer la voluntad de Dios, en obedecer mis palabras, que no son mías, sino de aquel que yo escuché, porque yo las escuché del Padre. Y que el Espíritu Santo a los discípulos les dijo, se las recordará, no se preocupen, el Espíritu volverá. Me iré a vosotros, pero estaré en vosotros porque Él estará en vosotros. Y os recordará todas las cosas que yo les enseñé. Esfuércense, no esperen a que yo sea levantado. Y después dice, haya cerrado la puerta. Haya cerrado la puerta. Lo acabas de leer, se está refiriendo al tiempo de juicio. Se está refiriendo al juicio. Volvamos por favor a Mateo capítulo 7. Un pasaje que acabamos de leer hace unos minutos. Mateo capítulo 7. En Mateo capítulo 7, ¿qué dice por favor los versículos que hemos leído hace unos minutos atrás? El versículo 22 y 23. ¿Qué dice Mateo 7, versículos 22 y 23? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Muchísimas gracias. En el día del juicio nadie va a poder alegar obra alguna. Primero porque la salvación es por medio de la fe de Cristo, por gracia de Dios. Y segundo, porque estando en esta vida, en este tiempo, han tenido oportunidad para evidenciar por medio de sus obras que realmente se estaban esforzando por el camino de Cristo, por la puerta estrecha, por el camino angosto. Pero si no estaban haciendo la voluntad de Dios Padre y si no conocían las palabras del Hijo de Dios Jesucristo y no estaban dispuestos a obedecerle y si no estaban llenos del Espíritu Santo a través de estar llenos de la Escritura, en ese día no tendrán oportunidad de decir nada. Pero Señor, en tu nombre hice muchas cosas, pero no me obedeciste. Pero en tu nombre hice tantas otras, pero no obedeciste a la voluntad de mi Padre. Pero en tu nombre yo hice tal o cual, ni siquiera habías leído las Escrituras. Tú hacías lo que bien te parecía y decías que era en mi nombre. Nunca te conocí. Por favor, apártate. No eres de los míos. ¡Qué cosa tan terrible! Señor, pero mira, yo hice tantas cosas portentosas. Yo no te conozco. ¿Quién eres tú? Si tú dices que me conoces, ¿cuál es mi voluntad? No es que yo no leí la Escritura. Y así dices que me conoces. Por estas cosas, los discípulos de Cristo estamos llamados a tener en cuenta las palabras de nuestro Señor y Maestro cuando dijo, sí, verdaderamente son pocos los que se salvan. Esfuércense. Debemos tener esto presente para esforzarnos, como dice la Escritura, entre tanto se dice hoy, por conocer la voluntad de Dios, por obedecer las santas palabras de Cristo y por estar nutriéndonos de la Escritura que fue inspirada por el Espíritu Santo para que verdaderamente digamos que estamos andando por el camino que el Señor Jesús marcó en nuestras vidas, para nuestras vidas. Debemos tener presente el juicio de Dios y por ende aprovechar bien el tiempo. Vamos por favor a 2 de Corintios capítulo 6. A 2 de Corintios capítulo 6. Y aquí en este hermoso pasaje que por inspiración justamente del Espíritu Santo, Pablo le escribe a los hermanos que vivían en ese momento en la zona de Corinto. ¿Qué les dice por favor en 2 de Corintios capítulo 6? Versículos 1 y 2. 2 de Corintios 6, versículos 1 y 2. Así, pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación.
Muchísimas gracias. Y entonces, esta llamada de atención es también para nosotros los creyentes. Repito, este mensaje es para nosotros los creyentes. Esta carta se estaba dirigiendo a una congregación, a una iglesia. No se la estaba dirigiendo a inconversos. Hoy es tiempo de salvación, de andar en el camino que el Señor nos ha trazado. En vez de estar andando en pecados, conforme a las doctrinas de este mundo, tal como lo aprendimos en la última enseñanza, deberíamos estar empapados, absorbidos, nutridos por medio de las Escrituras, de cuál sea la buena voluntad de Dios, de cuáles son las santas palabras de nuestro Señor Dios y Salvador Jesucristo, y de cuál es la llenura del Espíritu de Dios en nosotros cuando estamos llenos de la sana doctrina. Si no estamos andando en la plenitud de la deidad, en verdadera obediencia a Dios por medio de Cristo a través de su Espíritu, no podemos decir que nos estamos esforzando en el camino, por andar en el camino que el Señor Jesús trazó para nosotros. Y entonces, en base a las enseñanzas del Señor Jesús, podemos señalar que hay tres cosas que definitivamente no nos ayudan cuando se trata de esforzarnos por andar en este camino que el Señor Jesús nos dejó. Hay tres cosas que no nos ayudan. La primera la hemos visto en Lucas. Volvamos a Lucas capítulo 13, versículo 26. ¿Qué dice por favor Lucas capítulo 13 en el versículo 26? Luego el pasaje que hemos estado leyendo en Lucas capítulo 13, versículo 26. ¿Qué dice por favor? Lucas 13, versículo 26. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os digo que no sé de dónde sois, apartados de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Gracias. Fíjate la enseñanza del Señor Jesús. Ustedes dicen haber estado en las plazas y haber escuchado mi enseñanza. Contra ustedes mismos es su testimonio. Ustedes me escuchaban. Ustedes escuchaban mi enseñanza. Hoy podríamos decir, como si el Señor nos dijera a todos nosotros, tú que has escuchado las enseñanzas de mi siervo, que ha estado delante de ti, has escuchado mis enseñanzas y no las hiciste. Por eso no te conozco. Has sido día tras día, domingo tras domingo, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, y has sentado o parado escuchando enseñanzas de mi parte por medio de mi siervo y no las hiciste. Por eso no te conozco. ¿Cuánto tiempo dices que crees en mí? ¿5 años, 10 años, 20, 30, 50? ¿Cuántos de esos años me has dedicado a mí? ¿Siquiera uno? Yo que te bendije con salud y familia y recursos y otras muchas cosas, y tú no me has podido dar uno de tus años, ni uno. Un mes entero para mí. Un día. Y así dices que me conoces. Yo no te conozco. Tú no conoces mi doctrina. No te conozco. Son palabras duras. El Señor Jesús tenía que decir las cosas y las decía. Y una cosa que no nos ayuda, sino que nos estorba en el camino que el Señor Jesús nos dejó, es justamente estar dispuesto solo a escuchar, pero no a obedecer la palabra de Cristo. Hay mucha gente que está dispuesta a escuchar la palabra de Dios, pero no a obedecerla. Y eso lo único que hace es empedrar el camino al infierno. Muchas gentes pueden querer escuchar, pero quien no esté dispuesto a obedecer debe tener en claro hacia dónde se está dirigiendo sus pasos. Otra cosa que no nos ayuda, sino que más bien nos es un estorbo en el camino que el Señor Jesús nos ha dejado, le encontramos nuevamente en Mateo capítulo 7, versículo 22 y 23, un pasaje al que estamos regresando bastante. Mateo 7, 22 y 23. ¿Qué dice, por favor, Mateo capítulo 7, en los versículos 22 y 23? Este pasaje, repito que lo estamos leyendo bastante, tiene por consiguiente muchísima enseñanza. Mateo 7, 22 y 23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé,
Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Gracias. ¿Y por qué el Señor les dice esto? Por el versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y entonces, ¿qué pasa con el versículo 22 y 23? Estas obras que estos hombres habían hecho, profetizar y echar fuera demonios, todas esas obras habían sido hechas fuera de la voluntad de Dios. No has hecho las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Yo te encomendé eso a ti. Yo te lo he dicho como se lo dije a mis discípulos, a mis apóstoles, a ti. ¿O estás haciendo lo que tú quieres y te estás tomando mi nombre diciendo que obras como si yo te hubiera encomendado lo que no te encomendé? Si una cosa nos estorba en el camino, es haber dado testimonio de que hemos escuchado la palabra del Señor Jesús y no hacerla. Y otra cosa que estamos dándonos cuenta es cuando obramos fuera de la voluntad de Dios. No, ¿sabe qué? Esta es mi congregación, esta es mi iglesia, aquí las cosas se hacen como yo digo. La Biblia a un costado, la Escritura a un costado, todo lo que enseñaron los santos apóstoles y los primeros discípulos a un costado. Acá se hace lo que yo creo, lo que yo interpreto, lo que yo digo, y si no le gusta, ahí está la puerta. Por eso el Señor está afuera. Como lo vimos la semana pasada en el pasaje de Apocalipsis. Hola, estoy a la puerta de la iglesia en la Odisea. Hola, estoy afuera. Yo estoy llamando a la puerta. Me sacaron. Tienen todo lo de mi iglesia, menos a mí. Primera cosa que nos estorba en el camino que el Señor nos ha dejado es dar testimonio de haber escuchado su palabra y no obedecerla. Y la segunda es el obrar fuera de la voluntad de Dios. Ni siquiera conozco la voluntad de Dios y digo estar obrando en su nombre. Pero hay una tercera cosa que nos estorba y muy fuerte. Y la encontramos en Santiago capítulo 2. En Santiago capítulo 2, Santiago, Jacobo, el hermano del Señor Jesús, Santiago capítulo 2, después de Hebreos, Santiago capítulo 2, el versículo 13. ¿Qué dice por favor Santiago 2, versículo 13? Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Muchísimas gracias. Juicio sin misericordia se hará a aquel que no hiciere misericordia. Más claro imposible. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Una cosa que nos estorba, y la vamos a ver en un momento, no solamente es ignorar lo que el Señor dijo. Ignorarlo no en el sentido de no saberlo, sino de dejarlo de lado sabiéndolo. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, dice la Escritura también. No solo es dejar de lado la palabra del Señor y obrar según mi criterio y no según lo que dice Dios. Lo otro es obrar sin misericordia. Vayamos por favor a Mateo capítulo 9. En Mateo capítulo 9 vemos esta enseñanza directa del Señor Jesús. ¿Qué dice Mateo, por favor, capítulo 9, versículos 9 al 13? Una enseñanza muy clara, pero también muy dura de parte del Señor Jesús. Mateo capítulo 9, versículos 9 al 13. ¿Qué dice, por favor, la Escritura en Mateo 9, versículos 9 al 13? Id, pues, y aprended lo que significa. En Mateo 9, por favor, versículos 9 al 13. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia, quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Muchísimas gracias. Juicio sin misericordia será aquel, dijo el hermano del Señor, inspirado por el Espíritu Santo, y ya lo había dicho el Señor Jesús a los fariseos que acusaron a sus discípulos cuando estaban en casa de Mateo, cuando el Señor le había dicho, sígueme.
Cuando una persona se proyecta a sí misma como un santo, que dice ser siervo de Dios, pero no hace la voluntad de Dios, que dice ser siervo o sierva de Cristo y desconoce la doctrina de Cristo y por ende no la hace, y que encima se para sobre un pedestal para condenar a los demás, cuando el Señor Jesús dijo que Él era el médico que había venido no por el sano sino por el enfermo, para llamar a pecadores al arrepentimiento, esa persona está estorbando el camino para la salvación de esas almas, y él mismo está en un camino que lo llevará a la perdición. Nosotros no estamos puestos para hacer tropiezo ni para hacer estorbo. Recordemos que está escrito de los hijos de Dios que no debemos ser estorbo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Así que, en contrario, nosotros debemos conocer la voluntad de Dios y hacerla. Debemos conocer la doctrina de Cristo y hacerla. Y siempre debemos tener misericordia de todas las personas. Siempre debemos tener misericordia. El Señor nos llama a tener misericordia y nos llama también por medio de esta enseñanza a tener presentes las consecuencias de no cruzar esta puerta bendita que habla en esta enseñanza. Volvamos a Lucas capítulo 13, por favor, y vamos a leer ahora los versículos 27 y 28 para conocer las consecuencias que trae el no haber cruzado esta puerta. ¿Qué dice, por favor, Lucas capítulo 13, versículos 27 y 28? Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí, vosotros hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Muchísimas gracias. Entonces acá el Señor nos da dos consecuencias muy importantes que todos deben saber, tanto los que no han creído en Cristo como aquellos que hemos creído en Él, de lo que sucede cuando no cruzamos la puerta, cuando no andamos en su camino, en el camino que Él dejó. Lo primero lo acabas de encontrar en el versículo 27. ¿Qué dice al final? No sé de dónde sois, apartaos de mí, hacedores de maldad. Les está diciendo que habrá castigo eterno. Hay castigo eterno para aquel que no se arrepiente. No es cuestión de aquí termina todo, como dicen muchas gentes. Hay castigo eterno para aquel que no se arrepiente, y el Señor ha venido a llamar a pecadores al arrepentimiento para que no perezcan sino se salven. Mateo capítulo 25, vamos por favor a Mateo capítulo 25, versículos 41 y 46. Mateo 25, versículos 41 al 46. ¿Qué dice por favor la Escritura? Mateo 5, 41 al 46. Mateo capítulo 25, versículos 41 al 46. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo, que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Aquí está lo que estamos diciendo. Lo que decía el versículo 27, apartaos de mí. Pero ¿hacia dónde, Señor? ¿Hacia dónde nos apartamos? Al castigo eterno. No es una cosa que, bueno, pues Jesús por allá y nosotros por acá. No, apartaos de mí, malditos, al castigo eterno. Todo aquel que no hace la voluntad de Dios, todo aquel que no hace lo que Cristo mandó, todo aquel que no recibe el testimonio de Cristo dado por su Espíritu por medio de las Sagradas Escrituras, está condenado al castigo eterno. Y los que somos salvos por la gracia de Dios, debemos tener en cuenta de dónde nos sacó el Señor. No vaya a ser que nos castigue, porque como dice la misma Escritura, Dios nos trata como hijos y por ende castiga. Así que no debemos exponernos al castigo de Dios.
Y respecto al versículo 28 que has leído, otra consecuencia de no haber cruzado esta puerta, de no andar por el camino que nos lleva al reino de Dios, es que justamente habrá una gran amargura, como la vemos en los hijos de Israel, que les habría de suceder una vez que estuvieran fuera del reino de Dios. Volvamos por un instante, por favor, sin perder Mateo, volvamos por un instante a Lucas capítulo 13, versículo 28. En Lucas capítulo 13, versículo 28, el Señor dijo así: allí será el llanto y el crujir de dientes. Y le dice esto a los judíos. ¿Qué más sigue, por favor? Cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Muchísimas gracias. Fíjate la advertencia para el pueblo de Israel. Ustedes que dicen ser descendientes de Abraham, que dicen ser hijos de Israel, lo van a ver a Abraham, sí, pero de lejos. Lo van a ver a Isaac, sí, pero de lejos. Verán a Israel, su padre, de cuyos lomos salieron ustedes, y lo verán de lejos, y verán a todos los profetas que sus ancestros mataron, porque ustedes estarán fuera de mi reino, fuera del reino de Dios, y allí llorarán, y allí crujirán los dientes, y nada más podrán hacer, porque serán llevados al castigo eterno. Sin embargo, el Señor no solamente nos dice estas cosas. En los versículos 29 y 30, para ir cerrando esta preciosa enseñanza, el Señor profetiza quiénes serían los que habrían de cruzar la puerta y cuál sería el gran beneficio que habrían de recibir. ¿Qué dice, por favor, Lucas capítulo 13, versículos 29 y 30? Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y he aquí hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Muchísimas gracias. El Señor lo profetiza. Vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. ¿Sabes qué, pueblo de Israel? Tú que has tenido el privilegio de conocer la voluntad de mi Padre que está en los cielos a través del antiguo pacto, y que estás teniendo el privilegio de verme y de oírme aquí en tu tierra, y aún así rechazas mi enseñanza, tú llorarás. Porque vendrán esos pueblos que tú desprecias, a los que llamas gentiles, y ellos se sentarán conmigo en mi mesa. Tú estarás excluido. Porque no conociste, como lo dice en otra parte de la Escritura, el día de tu visitación. Me rechazaste. Rechazaste al Padre y me rechazas a mí, que soy el Hijo. E Israel terminaría de rechazar al Espíritu Santo, como lo veremos más adelante en la muerte de Esteban, cuando le dice: vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Ellos rechazaron la plenitud de la deidad, y por eso cayó sobre ellos endurecimiento en parte, porque hubieron unos pocos que sí creyeron en el Evangelio, pero los muchos no lo hicieron. ¿Quiénes entonces serían los que cruzarían esta puerta y quiénes serían los que andarían por este camino? Lo que el Señor dijo: estos muchos que vendrían del norte, del oriente, del sur y del occidente. Vayamos, por favor, buenas tardes, a Mateo capítulo 8, versículos 10 al 12. Vamos a Mateo capítulo 8, versículos 10 al 12. ¿Qué dice, por favor, Mateo 8, versículos 10 al 12? Hablando de este centurión que le rogó al Señor y que creyó en el Señor Jesús al punto de decirle: Señor, simplemente da la orden y mi siervo será sano, yo no soy digno. ¿Qué dice, por favor, Mateo 8, versículos 10 al 12? Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Muchas gracias. Nuevamente el Señor remarca su enseñanza, la reafirma, la recuerda. Vendrán de todas partes, ¿saben? Y ustedes que tuvieron el privilegio quedarán excluidos. Ellos perdieron ese privilegio, pero no todos, por la gracia de Dios,
porque como también dice en otra parte de la Escritura, si los hijos de Israel fueren como la arena del mar, solo el remanente será salvo. Hubo un remanente, gracias a Dios, hubo un remanente, pero los más no creyeron a Dios. Sin embargo, estos muchos que vienen del oriente y del occidente, del norte y del sur, de muchos pueblos, no son otra cosa que una profecía del Señor acerca de su iglesia. Vayamos por favor a Juan capítulo 10, versículos 14 al 16. Un pasaje muy bello de la Escritura donde el Señor Jesús anuncia en profecía cómo estaría constituido su cuerpo, la iglesia, su congregación, la que él ganaría a precio de su propia sangre. Juan capítulo 10, versículos 14 al 16. ¿Qué dice la Escritura, por favor? Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo, porque tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento he recibido de mi Padre. Muchísimas gracias. El Señor Jesús lo anunció. ¿Saben qué? Acá no acaba la historia. Un remanente será salvo de entre ustedes, los que han de creer. Pero, ¿saben qué, pueblo de Israel? Ovejas de mi prado, porque así les llama Dios en el antiguo pacto al pueblo de Israel, ovejas de mi prado. ¿Saben qué? Yo tengo otras ovejas. Tengo otras ovejas de otro redil. Y habrá un solo redil y un solo pastor. Yo soy el buen pastor. De Israel y de los otros. Un solo redil, un solo pastor. El Señor estaba anunciando en profecía su santa iglesia. Vamos por favor a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. ¿Y cuál es este bendito orden en el que la iglesia y los santos en Cristo van a ingresar? En el versículo 30 has leído que algunos primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Los primeros que serían postreros serían los hijos de Israel, quienes habían rechazado el testimonio del Padre y del Hijo y más adelante el del Espíritu Santo, pero que al final, por la promesa de Dios hecha a Abraham, su siervo, ese remanente bendito llegaría a ser salvo también. Vamos por favor a Romanos capítulo 11, versículos 25 al 29. Romanos 11, versículos 25 al 29. Hablando de la promesa hecha a Israel por amor a Abraham, su siervo, ¿qué dice Romanos 11, versículos 25 al 29? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Muchísimas gracias. Los hijos de Israel que en este tiempo están endurecidos, en este tiempo que estamos viviendo nosotros, que solo hay muy poquitos, un remanente del pueblo de Israel que realmente ha creído en Cristo Jesús, y la mayoría de ellos está endurecido, al final serían hechos salvos. Y hay una promesa muy especial que tienen los hijos de Israel, que muchas gentes confunden, y es que cuando la iglesia ya no esté, porque nos vamos con Cristo, que es las primicias, como lo vimos en la enseñanza pasada, el Señor volverá a trabajar con su pueblo Israel y los comisionará para llevar la palabra de Dios por todo el mundo. Y ellos van a pasar este tiempo conocido como la tribulación en la tierra. Vayamos por un momento, por favor, a Apocalipsis. En Apocalipsis capítulo 7, libro también conocido como el libro de la revelación de Cristo Jesús nuestro Señor, tal como lo dice Juan al inicio del libro, en el Apocalipsis capítulo 7, ¿qué dice por favor los versículos 2 al 8? Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra,
ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Fíjate lo que dice, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Estos serían los siervos de Dios, del pueblo de Israel, que saldrían por todo el mundo anunciando la palabra del Señor. ¿Y qué dice del versículo 4 al versículo 8, por favor? He ahí los muchas veces mencionados 144,000 sellados, pero que son hijos de Israel. Vamos, ¿qué dice, por favor, del versículo 4 al versículo 8? Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Muchísimas gracias. Muchas personas confunden a estos 144,000 y se lo atribuyen a otras gentes, pero la escritura es clara. En el tiempo de la tribulación, estos 144,000 hombres serían sellados por el Espíritu de Dios para derramar sus vidas dando testimonio de la palabra del Señor. Más adelante revisaremos algo muy importante, y es que de estas tribus mencionadas, de las 12 tribus de Israel, una no es mencionada en esta lista y es reemplazada por uno de los hijos de José, Manasés, y esa es la tribu de Dan, que por una razón que ya veremos más adelante por la gracia de Dios, no es mencionada en esta lista. Es la única tribu que está exenta de esta lista y que, repito, es reemplazada por la tribu de Manasés, de los hijos de José. Pero entonces estamos viendo cómo los primeros serían postreros, como lo dijo el Señor. Algunos primeros serán postreros. Sí, los hijos de Israel, de acuerdo, no iban a creer en este tiempo, se iban a endurecer, pero al final serían hechos salvos, y la evidencia de esto está aquí. Que 144,000 de los hijos de Israel serán comisionados a futuro para anunciar la palabra de Dios. Pero, ¿qué hay de los postreros que serían primeros? Estamos hablando justamente de la iglesia. El Señor lo mencionó en misterio. Vamos por favor en Juan capítulo 4. Vamos a Juan capítulo 4, versículos 37 al 38. Juan capítulo 4, versículo 37 al 38. En Juan capítulo 4, versículo 37 y 38, ¿qué dice la Escritura, por favor? Juan capítulo 4, versículos 37 al 38. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que ciega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que ciega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Muchísimas gracias. ¿Por qué decimos que aquí está en misterio? Porque como lo vamos a ver en un momento, el apóstol Pablo dice lo mismo cuando escribe a la iglesia de Corinto. El Señor Jesús había mandado a sus apóstoles para poder trabajar, para poder cegar lo que otros habían sembrado. ¿A quiénes se refiere? Obviamente a los siervos de Dios del Antiguo Pacto, los profetas que habían anunciado la venida del Santo, la venida del Señor Jesús, y habían preparado el terreno. Y el que había puesto la cereza en el helado, vamos a decir así, hablando con una expresión coloquial, y que había terminado de poner este testimonio de la venida del Señor Jesús, fue Juan el Bautista. Con él se cierran estos anunciadores, estos profetas que anunciaban la venida del Señor Jesús. Y los apóstoles habían entrado literalmente ya a trabajar lo que otros habían sembrado. Pero vayamos para confirmar esto, por favor, a 1 Corintios capítulo 15, versículo 23. Vamos, por favor, a 1 Corintios capítulo 15, versículo 23. En 1 Corintios 15, versículo 23, pasaje que vimos la semana que pasó, el tiempo pasado de enseñanza, acerca de que Cristo es las primicias de la resurrección y por ende después nosotros. ¿Qué dice, por favor, 1 Corintios 15, versículo 23?
pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Muchísimas gracias. Y fíjate que dice el versículo 24. Luego el fin. Los santos que vendrían al final. Cuando entregue el reino a Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. La iglesia resucitará primero, y los santos que mueran en el tiempo de resurrección serán glorificados después. Los primeros serían hechos postreros, porque durante este tiempo se han endurecido, y los postreros seríamos hechos primeros, porque la iglesia será la que resucite a la voz del Señor Jesús, cuando Dios Padre envíe al Señor Jesús a recoger a sus santos para que estemos con Él para siempre. Así que, como bien lo dijo el Señor Jesús, habrían primeros que serían postreros, y los que somos postreros seremos los primeros en resucitar, así como el Señor Jesús ya lo hizo, siendo las primicias de la resurrección. Y entonces, ¿qué debemos hacer ahora? En parte ya lo hemos venido diciendo a lo largo de esta enseñanza. Si estamos dispuestos por haber cruzado la puerta estrecha, que es haber recibido al Señor Jesucristo, haberlo recibido como nuestro Señor, Dios y Salvador, y estamos en el camino que Él dejó para alcanzar el reino de Dios, lo que debemos hacer es buscar, conocer y hacer la voluntad de Dios Padre. A eso estamos llamados. Debemos buscar, conocer y hacer la voluntad de Dios Padre. La voluntad de Dios está plasmada en toda la Escritura, pero vamos a ver brevemente y muy rápidamente algunas menciones de su santa palabra. Vamos por favor a 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 3 al 6. 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 3 al 6. ¿Qué dice por favor 1 de Tesalonicenses 4, versículos 3 al 6? Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de la fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Muchísimas gracias. Entonces una evidencia de la voluntad de Dios es nuestra santificación. Si uno pudiera con atrevimiento preguntarle a Dios Padre, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Santifícate. Anda en santidad. Tal como se lo dijo a Moisés, tal como se lo dijo a Josué, tal como se lo dijo a todos sus siervos. Quita el calzado de tus pies, porque donde estás es tierra santa. Este cuerpo que tienes es templo de mi Espíritu Santo. Santifícalo. Santifica tu mente, santifica tu espíritu, apártalo de este mundo que está viciado, que está contaminado, echado a perder. Apártalo y apártate para mí, santifica tu vida. Como antiguamente en el pueblo de Israel, el sacerdote llevaba sobre su cabeza, en la mitra, en el gorro que usaba, un letrero que decía santidad al Señor. Así debemos andar nosotros en todo tiempo. También encontramos la voluntad de Dios, repito, también encontramos la voluntad de Dios si avanzamos unas cuantas páginas al libro Hebreos, a la carta a los Hebreos, como así es conocido este libro de la Escritura, al capítulo 10. ¿Qué dice por favor en Hebreos capítulo 10, versículos 35 y 36? Hebreos 10, 35 y 36. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Muchísimas gracias. Fíjate lo que acabas de leer. Habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Nosotros tenemos que ser pacientes, andar en santidad conforme es la voluntad de Dios, y el Señor recompensará a su tiempo ese obrar. Avancemos unas páginas y vayamos a Primera de Pedro. En Primera de Pedro, capítulo 2, ¿qué dice la Escritura, por favor, en Primera de Pedro 2, versículos 13 al 16? Por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos,
como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Muchísimas gracias. Fíjate lo que acabas de leer. Esta es, lo dice con todas sus letras. Así como en 1 Tesalonicenses hemos leído que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Y si en 1 Tesalonicenses avanzamos al capítulo 5, versículo 8, también dice que la voluntad de Dios es que demos gracias en todo. Estamos perfilando ya la voluntad de Dios. Estamos aprendiendo a conocer su voluntad. Si alguien nos dijera, ok, está bien, ¿cuál es la voluntad de Dios para hacerla? Es tu santificación, es que seas agradecido y es que hagas callar la ignorancia de los hombres insensatos con una vida aprobada por Dios. Esa es la voluntad de Dios. Esa es su voluntad, para que los que son sabios en su propia opinión pierdan todo argumento. Nosotros tenemos que vivir acorde a la voluntad de Dios, santamente, para que entonces no tengan nada malo que decir de nosotros y por ende de Cristo Jesús nuestro Señor. Y como dice en otro lugar la Escritura en 1 Corintios, caigan de rodillas y digan que verdaderamente Dios está en medio de nosotros. Es pues necesario conocer la voluntad de Dios y obedecerla. Otra cosa que debemos hacer en nuestro tiempo es justamente como discípulos de Cristo, hacer lo que el Hijo ordenó. Y esto lo podemos sintetizar en base a toda esta enseñanza, a lo que encontramos en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, un pasaje bien conocido, una orden que dio a sus discípulos y que nosotros, como discípulos de Cristo, también debemos cumplir. ¿Qué dice por favor Mateo? Un pasaje que hemos leído minutos atrás, casi al empezar esta enseñanza, Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Entonces, si por un lado tenemos que hacer la voluntad de Dios, que implica andar en santidad, andar agradecidos y hacer callar la ignorancia de los hombres insensatos, por otro lado, al obedecer al Señor Jesús, lo que debemos hacer es anunciar, predicar el Evangelio y hacer discípulos del Señor Jesús. Eso es lo que Él ha mandado. Eso es lo mínimo que deberíamos estar haciendo. Deberíamos estar viviendo en santidad, soportando con paciencia las cosas que nos suceden alrededor. Deberíamos estar agradecidos en todo tiempo y no quejarnos de Dios cuando hay tiempos de estrechez, ni olvidarlo a Él cuando nos bendice con tiempos de abundancia. Debemos también pues hacer callar la ignorancia de los hombres insensatos para que confiesen que verdaderamente Dios está entre nosotros y se arrepientan, sino que también debemos ir y con nuestras vidas, con nuestro obrar primero y nuestro hablar después, debemos anunciar el Evangelio, predicarlo y hacer discípulos de Cristo en todo lugar donde nos encontremos. Y el último pasaje que nos enseña lo que debemos hacer en este tiempo está en Efesios capítulo 5, versículos 17 al 20. En Efesios 5, versículos 17 al 20, el último pasaje de esta tarde que vamos a revisar, de esta mañana y tarde, que ya estamos, gracias a Dios, lo encontramos, repito, en Efesios capítulo 5, versículos 17 al 20. Efesios 5, versículos 17 al 20. Efesios 5, 17 al 20. Después de Corintios, Gálatas, y después de Gálatas, Efesios, capítulo 5, versículos 17 al 20. ¿Qué dice, por favor, la Escritura? En Efesios 5, versículos 17 al 20. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Muchísimas gracias. Esta es la voluntad del Señor. Lo acabas de leer, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la voluntad de Dios que no debemos olvidar. Por lo tanto, para terminar este tiempo de enseñanza, volquemos nuestros corazones para conocer y hacer la voluntad de Dios nuestro Padre, viviendo santamente de acuerdo a lo que Él ha dejado escrito en su santa palabra. Busquemos obedecer los mandamientos del Señor Jesús, yendo, predicando el Evangelio y haciendo discípulos, y procuremos, llenos del Espíritu Santo,
aprobar y ser entendidos de cuál sea la buena voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús, que es no estar, como dice el versículo 14, durmiendo como los demás, sino velando siendo sobrio, esperando ser alumbrados por Cristo Jesús nuestro Señor en todo tiempo. Solo cuando verdaderamente conociendo la voluntad de Dios la obedezcamos, solo cuando verdaderamente seamos discípulos de Cristo obedeciendo sus mandamientos, y solo cuando estemos llenos del Espíritu Santo por medio de estar llenos de la palabra del Señor, verdaderamente podremos decir que estamos caminando por el camino del cristiano, por el camino que el Señor Jesucristo mismo trazó con su propia santa vida, hasta que el Señor Jesús nos llame a su presencia o Él venga por nosotros. Vamos a orar. Padre nuestro y bendito Dios, soberano Señor, te damos las gracias por este bello tiempo en que nos has permitido una vez más podernos reunir en este parque en tu nombre. Gracias, bendito Padre, por la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por medio de la cual, nuevamente lo decimos, tenemos acceso con confianza a ti. Y gracias por tu Espíritu Santo que mora en nosotros de acuerdo a tu santa promesa, el cual nos recuerda y nos mueve día con día a buscar ser agradables a ti, ser aprobados por ti y a hacer tu voluntad. Gracias, Padre Santo, porque has sido claro al decirnos que es tu voluntad, Padre Santo, que justamente andemos en santidad, porque tú eres santo, como lo dijiste a tu pueblo en el pasado, sed santos porque yo soy santo. Gracias porque tu voluntad también nos mueve a ser agradecidos a ti por todo lo bueno que eres para con nosotros y por toda tu bondad para con nosotros. Gracias porque tú nos llamas a vivir ordenadamente, dando buen testimonio incluso a los de afuera para su salvación y a nuestros hermanos para su santificación. Gracias te damos a ti, Señor Jesús, porque tú también fuiste muy claro como nuestro Señor y Maestro, dándonos tus órdenes, dándonos tus indicaciones, dándonos tus exhortaciones y amonestaciones, instruyendo nuestras vidas para que como tus fieles discípulos vivamos de acuerdo a tu santa vida. Por eso, Señor Jesús, nos comprometemos no solo a andar en la santidad que Dios Padre exige, sino también a andar, Señor Jesús, obedeciendo tu santo mandamiento, de ir y predicar el Evangelio a toda criatura, y de ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que tú, Señor Jesús, has mandado. Gracias, Padre Santo, porque podemos orar a ti, comprometiéndonos de esta manera a andar en santidad, andar en obediencia a todo lo que tú has dejado dicho en tu santa palabra, así como a todo lo que mandó el Señor Jesús, predicando tu santo evangelio, el evangelio del reino de Dios, oh Padre Santo, y anunciando la venida del santo, la venida del justo, la venida del Señor Jesús, porque hasta ese día todavía extiendes tu misericordia para salvación de los que no te han conocido, e incluso de tus amados hijos que andando desordenadamente, todavía les extiendes gracia para que corrijan su andar. Nos comprometemos pues a vivir santamente, a obedecerte, Señor, y a cumplir tus mandamientos, Señor Jesús. Padre Santo, nos comprometemos así delante de ti, Dios nuestro, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien es Dios, bendito por los siglos de los siglos. Amén.